Cambiemos la mirada sobre la crianza de tus hijos. Juntos lo lograremos en Psicocriando. Te doy la bienvenida a este podcast. Bueno, hola, ¿cómo estás? Me alegra mucho encontrarte aquí en este capítulo 2 de este podcast Psicocriando. Hoy quise traerte un tema muy importante y es la realidad detrás de esa crianza autoritaria, porque básicamente me he dado cuenta que es una situación que siguen viviendo con mucha frecuencia muchas familias, ¿sí? Y por eso quise traerte esto el día de hoy. Vamos a mirar entonces este tema así a detalle en 3 puntos importantes que quise traerte hoy. El primero es esa relación o ese tipo de interacción que tiene este estilo de crianza. Esto es importante entenderlo porque así te darás cuenta si es desde el lugar que estás criando en este momento. ¿Listo? ¿Y por qué no es tan conveniente? Ese tipo de interacción de esta crianza autoritaria es vertical, ¿sí? Así básicamente, donde se asume que ese adulto cuidador está en una posición superior y ese hijo está en una posición inferior, donde se tiende a creer que básicamente el ni hijo, sea niño, sea adolescente, tiene que hacer algo que llaman obediencia ciega y es obedecer todo lo que le diga papá, todo lo que le diga mamá o cualquier otro cuidador, que sea su cuidador principal, ¿sí? Y ese adulto asume entonces que a las buenas o a las malas maneras hay que buscar al costo que sea esa obediencia ciega de esos hijos. Bien, ¿qué tan conveniente es eso? ¿Cierto? ¿Lo estoy haciendo bien, regular o mal? ¿Me equivoqué al hacer eso? Puedes estar pensando. Hoy quiero decirte que primero, si estás consciente de que ese no es el lugar desde el que deseas seguir criando, es un genial primer paso. ¿Qué es importante entonces? Esta relación vertical o este tipo de interacción que tiene esa crianza autoritaria te aleja y te desconecta por completo de tus hijos, ¿sí? Porque básicamente comienzan a percibir: si obedezco hay premios porque obedecí, si no obedezco hay castigos. Y si en algún momento en el camino de su crecimiento tu hijo comete un error, puede que te pase incluso como en algunos momentos me pasó a mí, comienzas a generar un nerviosismo, un miedo, una inseguridad, no por el error que cometiste, sino porque sabes que esto va a producir unos tratos severos, que como ya has vivido antes, no quieres volver a vivirlos, sea gritos, sea castigos, sea golpes, sea amenazas, humillaciones, comparaciones, juicios, críticas, en fin, que lo he hablado a lo largo de los años en los que he creado esta plataforma psicoinfantil adolescente, pero es importante que lo sepas. Porque en realidad se asume entonces que ese hijo tiene que obedecer ciegamente todo. Quiera o no quiera, le guste o no le guste. Ahora, miremos el segundo punto y es esas herramientas que utiliza, que las miramos por encima en el aspecto anterior, y es que las herramientas que utiliza esta crianza autoritaria son cualquier herramienta coercitiva
fuerte que se basa en esos tratos severos, esos tratos fuertes, donde se busca exigirle a esos hijos que hagan las cosas. Gritos: ¡ay, pero es que eres un inútil! Mira que no limpiaste bien el jugo que regaste en el suelo. Castigos: ¡ah! Es que como rompiste el florero favorito de tu papá, te vas a tu cuarto sin cenar. Golpes: ¡ay, es que voy a darle una verdadera razón para llorar! Amenazas: ¡ay! Espera que llegue su mamá para que vea cómo va a castigarlo ahorita por haber dañado la cortina. Comparaciones: ¡ay, pero es que por qué eres tan distraída! Le dije a tu hermano que tendiera la cama y pudo tenderla y tú no. ¿Por qué no puedes ser más como tu hermano? Juicios: ¡ay, pero es que eres una tonta! Mira que no sé cuántas veces más tengo que repetirte que organices tu cuarto. ¿Cuál parte es la que no entiendes? Y si te das cuenta, debo aceptar que solo diciéndote ejemplos de las principales de ellas, se movilizaron cosas en mí especialmente con las que han tenido que ver más con mi historia. Castigos, amenazas, humillaciones, críticas. ¿Por qué se me movieron cosas? Me dirás, Gina. Básicamente a mí se me movieron cosas porque en realidad fue como volver a mi infancia, ¿sabes? Fue como volver a mi adolescencia. Entonces primero reflexiona. De estas viejas herramientas de crianza, vamos a llamarles, ¿cuál sientes que se identifica con tu propia historia? ¿Cuál o cuáles? Ok, ahora, ¿cuál sientes que, como lo usaron contigo en tu crianza, en automático te sale con tus hijos cuando tienen un mal comportamiento, cuando se portan mal, cuando son desobedientes, cuando no hacen lo que deseas en algún aspecto? Ok, ahora, reflexiona cuántas veces te ha servido hacer eso con tus hijos. Tal vez las primeras veces te servía, ¿cierto? Pero poco a poco, conforme fuiste haciéndolo una u otra vez, ya no. Y muchos me preguntan a mí: Gina, ¿pero por qué? Antes me servía, ya no. Porque a corto plazo le enseña ciertas cosas que no haga. Pero en realidad a mediano o largo plazo no le está enseñando lo que sí espera mamá que haga. Lo que sí está esperando papá que yo haga. Lo que sí está esperando ese cuidador que yo haga. Si me dices no rayes la pared, y si yo soy una niña de 6 años y me dices eso todo el tiempo, ok, pero no me estás diciendo que dónde sí puedo rayar, o no me estás diciendo por qué sí lo puedo reemplazar, dónde sí puedo rayar, en el libro, en el cuaderno, en mi mano, en dónde, ¿sí? Entonces ahí podemos ver ese vacío que deja. El tercer punto que quiero hablarte hoy en este episodio es, ok, ¿por qué esa crianza autoritaria solo genera miedo? Y aquí voy a ser muy sincera y me voy a abrir por completo. Desde mi propia experiencia siento que genera miedo porque uno de niño, uno de adolescente, pero especialmente de niño, recuerda situaciones pasadas en las que le gritó mamá o papá, en las que usó juicios, críticas, comparaciones y todas esas viejas herramientas que hablamos anteriormente. ¿Qué cara me hizo? ¿No? ¿Qué tono de voz usó? ¿Cómo manejó su cuerpo? Incluso cómo actuó conmigo. Me mandó a mi cuarto, me quitó el programa que me gustaba, tal vez me dio un golpe que me dolió, o tal vez, no sé, me hizo sentir triste porque me comparó con el hermano. Entonces, desde mi experiencia personal puedo decirte que genera miedo porque uno todo el tiempo, digamos, trata en esa niñez
de cierta forma ser perfecto, que igual ningún niño puede ser perfecto, ningún niño puede dejar de cometer errores, pero bueno, eso lo hablaremos más adelante en otro episodio. Y entonces se generan esos nervios y cuando las cosas no salen bien a ese niño, a esa niña, pues uno dice, Dios mío, va a reaccionar ese cuidador de esa forma que a mí no me gusta, porque no hice lo que él quería, o porque le fallé, ¿no? Uno de niño siente una carga muy grande. Ahora reflexiona, ¿cómo crees que lo vive tu niño? ¿Cómo lo crees que lo vive incluso tu adolescente? Claro, miedo y total desconexión. Por eso es que la convivencia es más fácil o más difícil en algunos hogares. En algunos hogares puede que sea más fácil, más llevadera, no porque no tengan situaciones difíciles, sino porque de cierta forma los cuidadores no se enganchan, no se toman personal ciertas conductas desobedientes de sus hijos, ciertas conductas rebeldes o ciertos malos comportamientos. Ahí está la diferencia, ¿sabes? En cambio, los que es más difícil esa convivencia en casa, pues puede tener que ver incluso con engancharse y tomarse personal esos malos comportamientos de esos hijos, por no saber yo de adulto manejar mis emociones, por venir con esas viejas herramientas con las que me criaron a mí, pero que en realidad no le enseñan a mi hijo habilidades, ¿sabes? Entonces eso es súper importante tenerlo en cuenta. Entonces, para cerrar este episodio quiero decirte algo y es, puede que estés pensando, Gina, entonces no le debo ser un padre con autoridad en casa. Autoridad sí, pero no así. Es decir, autoridad en el sentido de que pones ni límites, sabes cuáles son los negociables en casa, sabes cuáles son los no negociables en casa y eres firme en esos que no se negocian por mantenerlo, incluso si tu hijo, digamos, le cuesta. Llámese, por ejemplo, la hora de levantarse para ir a la escuela. Eso no se va a negociar, pero puedes buscar herramientas respetuosas para que coopere, ¿sí? Entonces, para concluir, solo quiero decirte, tener en la crianza autoridad, sí, pero eso no significa ser un cuidador autoritario. Son dos cosas distintas, ¿listo? Importante que tengas eso presente. Bueno, entonces básicamente eso es lo que quería compartirte el día de hoy. Cuéntame tus preguntas sobre este tema en mis redes sociales. Recuerda, puedes seguirme como @psicoinfantiladolescente con P al inicio. Y recuerda que es posible que juntos cambiemos nuestra mirada sobre educar a esos hijos. ¿Listo? Un abrazo grande. Chao.